Saludo a todos los que nos ven una vez más. Este es su hermano Wilfredo Jiménez, que una vez más nos encontramos en esta ocasión para continuar nuestro estudio de Romanos capítulo 9. En la versión pasada, pues estuvimos hablando de la primera parte de los versos de Romanos 9 y llegamos al punto donde Pablo comienza a hablar sobre lo que es la elección de Dios. En ese punto Pablo nos estaba indicando que el pueblo de Israel fue elegido por Dios, porque Dios escogió a Abraham. Sin embargo, pudimos ver en nuestro estudio anterior que Pablo hace un énfasis bien importante con respecto a que no todos los de Israel caen bajo la promesa hecha a Abraham, porque la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham tenía que ver algo con algo espiritual, tenía que ver algo con la simiente espiritual que es Cristo y no por motivos genéticos. A todo esto Pablo comienza entonces ahora, hoy vamos a estudiar los argumentos que Pablo utiliza para llegar a esa conclusión. Y uno de ellos tiene que ver con lo que se llama el propósito de la elección divina, el propósito donde Dios selecciona lo que Él quiere y cuando Él quiere. De hecho, la definición de elección que tenemos es la siguiente, la que habíamos visto la semana pasada: el acto de selección mediante el cual Dios toma a un individuo o grupo de personas dentro de un conjunto más grande con un fin o destino conforme a sus propios designios. En otras palabras, esta definición lo que nos dice que Dios puede escoger tanto a individuos, como Dios escogió, ¿verdad? En la antigüedad, Dios escogió a Abraham, Dios escogió a David, Dios escogió a los profetas, para unos propósitos en particular, incluyendo que Pablo ahora nos dice, Dios del pueblo de Israel, de los hijos de Abraham, Dios escogió un grupo que son los que Él ha escogido para mostrarles su salvación. Y acuérdense que todo esto viene porque Pablo ahora está diciéndole a los romanos, explicándole a la iglesia de Roma, que está compuesta de judíos y gentiles, que ahora los gentiles reciben la salvación por la fe en Cristo, pero los judíos de igual forma. En otras palabras, y quizá podamos invertir la ecuación, los judíos, el mensaje de Cristo se le decía a los judíos, no es una extensión del judaísmo, no es una mejora a lo que ustedes vienen de la ley. El mensaje del evangelio es que ahora por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, que son salvos. Esa misma salvación que se le predicó a los judíos es la que Pablo lleva a los gentiles. Entonces viene el conflicto de que, oye, pero entonces los judíos que tenían la ley, que tenían el mensaje de Dios, del pacto antiguo, de las promesas hechas a Abraham, ¿en dónde quedan ellos? Y entonces ahora vemos que los gentiles también adquieren la misma salvación que querimos nosotros por la fe en Cristo. Y Pablo está explicando entonces de que a todo esto, el propósito de Dios desde un principio, desde escoger a Abraham, era con toda la humanidad. El propósito de Dios no era con un pueblo en particular, no era solamente con una genética, con una etnia en particular, sino que Dios utilizó los descendientes de Abraham para traer a Cristo, para cumplir las promesas, para hacer el sacrificio perfecto. Y entonces todo esto aplica a todos los seres humanos. Entonces, a todo esto, pues Pablo va a darnos las herramientas y los argumentos que él utiliza para llegar a esta conclusión. Entonces vamos a leer los versos que tenemos para hoy, los versos de Romanos 9, y vamos a comenzar desde el capítulo 9, desde el verso 9 en adelante. Y quiero leerlas en dos versiones, las vamos a estar presentando ahora en la versión de Reina Valera de 1960, que es la versión más comúnmente usada por todos nosotros, y que ¿verdad? Ya mucha gente pues se la sabe así de memoria. Sin embargo, quiero después mostrarle otra versión, la nueva versión internacional de estos mismos pasajes bíblicos, para que vean que cuando se acomoda un poquito más al lenguaje más
común nuestro, algunas cosas las podemos entender más fácilmente. Veamos Romanos 9:9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Fíjense que en estos versos que acabamos de leer, Pablo está argumentando que la elección que Dios hizo al pueblo judío, Él la hizo basada en una cosa que vamos a estudiar más adelante, o que la vamos a ir viendo más adelante, se llama o la doctrina de la soberanía de Dios. Esto significa que Dios, y esto implica porque Dios es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Y eso lo vamos a ver porque esto es un golpe muy duro al orgullo humano. Y veremos más adelante cómo afrenta al orgullo humano. El hombre ha resistido a través de los siglos, ha resistido ese concepto. Pero quiero volver otra vez a Romanos 9, a los mismos versos que leímos, pero los quiero leer ahora en la nueva versión internacional para que vean el lenguaje cómo cambia un poco. Veamos nuevamente los mismos versos en la nueva versión internacional. Y la promesa es esta: el próximo año volveré y Sara tendrá un hijo. No solo eso, sino que sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice al faraón, te levanté precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Como vemos en los pasajes que acabamos de leer, Pablo utiliza la historia de Esaú y Jacob para probar su punto de que Dios escogió de la nación de Israel a lo que Él quiso. Ahora, ¿en base a qué Dios escoge a las personas? ¿Será porque ven algo en ello? ¿Porque las personas hacen algo que le llama la atención a Dios? ¿Será que las personas se ganaron de alguna manera el favor de Dios o hicieron algo que se dignara, que fueran meritorios o dignos de ser escogidos por Dios para el propósito de Dios? Pues Pablo utiliza la historia de Esaú y Jacob para destruir totalmente esa idea. Él menciona y dice, como vimos los versos que vimos y que lo vamos a representar nuevamente, en el verso 10, que Rebeca tuvo del mismo esposo, Isaac.
2 hijos. Eran mellizos. En otras palabras, ellos nacieron, eran lo que hoy decimos gemelos, pero realmente eran ¿verdad? De la misma barriga. Sin embargo, el primero que salía era considerado el primogénito y el segundo pues era obviamente el menor. Y en aquella sociedad patriarcal, siempre el primogénito era el que se llevaba el grueso mayor de la herencia, era el verdadero heredero de los padres, y el hijo menor solamente pues se le daba algo que le tocaba, pero no se llevaba el grueso de la herencia como el primogénito. Dios, rompiendo todas las reglas de la sociedad en aquel momento, le revela a Rebeca que el menor iba a ser señor y que el mayor serviría al menor. Entonces Pablo hace un argumento muy contundente aquí, porque él habla sobre que antes de que ellos naciesen, en otras palabras, antes de que los hijos, tanto Esaú y Jacob, naciesen, ya Dios había tomado su decisión, ya Dios había seleccionado quién él iba a utilizar para su propósito divino con la promesa que le había hecho a Abraham. Así que Dios no escogió a Esaú para ese propósito, sí escogió a Jacob. Y Pablo está utilizando esta evidencia bíblica, esta historia bíblica, para evidenciar el hecho de que la elección de Dios no depende de que las personas hayan hecho algo, que no depende de que usted se gane el favor de Dios, no depende de que usted haga algo para que Dios lo vea como merecedor. Dios escoge a las personas por el sencillo y puro afecto de su propia voluntad, porque Dios es soberano. Y este es el concepto que Pablo introduce aquí también en este pasaje bíblico. Pablo específicamente menciona, ellos no habían nacido, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, todavía no habían tomado decisiones, pero Dios ya había decidido y ya había escogido que el mayor serviría al menor. En otras palabras, Jacob era el que iba a llevar la voz cantante, por decirlo así, iba a ser el que iba a llevar a cargar la promesa. Y Pablo utiliza esta historia para decirnos cómo Dios escogió al pueblo. Dios lo escogió por su puro afecto, no fue porque ellos hicieran algo, no fue porque habían unos buenos y otros malos. Todos son malos, todos somos malos ante Dios. Y que Él escoja a los que Él quiere es por su divina voluntad. Algo que debemos de mencionar es comentar en el verso 13, donde dice: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Esa cita que Pablo hace ahí es de Malaquías 1:3, donde el profeta Dios le revela que Dios prefirió a Jacob sobre Esaú. La palabra hebrea que se utiliza y que se traduce como aborrecer u odiar en nuestro lenguaje, en algunas versiones bíblicas, es la palabra hebrea sane, que viene del hebreo, la palabra de Strong, del diccionario Strong H8130. Y esa palabra tiene un sinnúmero de significados, bien amplia en su significado, y se utiliza ampliamente para muchos conceptos que van desde lo que sería nuestro concepto de odio moderno hasta algo menos negativo, como cuando usted rechaza algo o sencillamente no lo escoge. Ejemplos de esa palabra se usa bastante en la Biblia, aproximadamente unos 146 casos que se pueden ver. Un ejemplo en Génesis 29:31 nos habla de que Lea era sane por parte de Jacob, era rechazada, era aborrecida por parte de Jacob, porque sencillamente Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Todos conocemos la historia y cómo fue que Lea llegó a ser la esposa de Jacob por medio de una trampa que le hizo Labán a Jacob. Entonces, pues Jacob, pues posiblemente Lea no era del mejor agrado a Jacob, y por ende Jacob prefería a Raquel, que era la muchacha que él se había enamorado,
y no lea. En ese sentido, pues se usa esa palabra en ese pasaje para indicar que Jacob, que Lea más bien, era menospreciada por Jacob. Esto entonces nos trae como consecuencia de que Pablo lo que está diciendo es que la elección de Dios es sencilla y llanamente basado en su divina voluntad y no en lo que el ser humano pueda hacer o que pueda mostrarle a Dios o darle a Dios en algo. Eso no es, la elección divina no está basada en eso, está basada en la elección de Dios y esa es la evidencia que Pablo pone y establece en este pasaje bíblico. En nuestro video anterior, cuando hablábamos esto de la elección, pues dejamos en el tintero unas preguntas, ¿verdad? Que lo íbamos a contestar en esta próxima clase. Vimos que hay unas objeciones a este tema y mucha gente pues tiene, la iglesia ha tenido estas preguntas por los siglos en diferentes partes de la historia, pues se han cuestionado este tipo de preguntas. Y una de las cosas que nosotros mencionamos la semana pasada es que si usted tiene estas preguntas, pues yo lo felicito porque usted está entendiendo lo que es la doctrina de la elección. Y dijimos, en la doctrina de la elección no es difícil de entender, pero sí es muy difícil de aceptar. Y aquí es donde tenemos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos dirija en este proceso. Y las preguntas que dejamos la vez pasada fue que ¿dónde queda el libre albedrío humano? Ya que estamos hablando esto de la elección y si Dios escogió a esta gente porque sencillamente quiso, antes de que ellos naciesen ya Dios había decidido a quién iba a utilizar. Entonces, ¿cuál era el libre albedrío de Esaú y de Jacob? ¿Cómo ellos ejercieron su libre voluntad? ¿Cómo ellos, o sea, Dios no les preguntó, no contó con ellos, no les pidió permiso? ¿Dónde queda el libre albedrío si Dios hace una elección por su divina voluntad? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta es, que es muy típica, es que ¿dónde queda la responsabilidad humana? Se supone que si tenemos la idea del libre albedrío es porque somos responsables moralmente y Dios no nos puede castigar si no somos responsables moralmente. Esa es la objeción que hay por ahí típicamente. Y la tercera objeción, que es que no es justo escoger a unos sí y a otros no. Y siempre pues hablamos, ¿verdad?, en términos de lo que nosotros creemos que es justo y no de lo que es justo ante Dios, y esas son dos cosas muy distintas. Para entender este concepto tenemos que hacer un poquito para atrás y hacer unas definiciones, porque cuando hablamos de libre albedrío, mucha gente habla de libre albedrío, pero muchas veces no tienen una definición concreta o correcta de lo que significa el libre albedrío. De hecho, el libre albedrío no existe en la Biblia. O sea, la idea, o más bien que si usted va a buscar libre albedrío en la Biblia, usted no lo va a encontrar ni en ninguna traducción. O sea, eso en la Biblia no existe, eso no es un concepto bíblico. Lo que usted va a escuchar de muchas personas y de la iglesia en términos generales es de que no está en la Biblia, pero está implícitamente. Porque cada vez que Dios dice que hay que hacer algo, pues Dios no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Esa es una de las objeciones que, por cierto, déjeme aclararla aquí, muy equivocada, por cierto. Y eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante cuando estemos ampliando este tema. Pero entonces tenemos que irnos, vamos a ver qué es libre albedrío, porque ya que hablamos de eso, pues necesitamos ver una definición que nos ayude a entender qué es el libre albedrío. El libre albedrío, vamos a presentar una definición técnica, unas definiciones técnicas que encontré. La primera es de la Real Academia Española, ¿verdad?, donde dice, de hecho usted no va a encontrar, perdónenme, hacer un paréntesis aquí, usted no va a encontrar la palabra libre albedrío, usted va a encontrar albedrío. Y si usted busca en el diccionario libre albedrío, le va a traer la definición de albedrío y que se le añade el concepto de libre. La definición que da la Real Academia Española es la siguiente: potestad de obrar por reflexión y elección. En otras palabras, usted va a hacer algo porque usted lo elige, porque usted lo piensa. Esa es la definición que da el diccionario de la Real Academia Española. Hay otra definición que me gusta mucho también, que es de la Enciclopedia de Stanford de Filosofía, que dice
que es la capacidad de un agente racional de escoger el curso de acción entre varias alternativas. Y esta definición me gusta porque añade un elemento sumamente importante, y es que es la capacidad de escoger entre las alternativas que usted tenga. Y esto es clave cuando veamos más a profundidad qué es el libre albedrío. La tercera que encontré también, que es muy buena, es la habilidad de un agente de tomar decisiones sin ser influenciado por ciertas condiciones. Esto salió de la Wikipedia, pero que establece un punto muy importante. Las decisiones, como vamos a ver, las decisiones que todos los seres humanos tomamos son basadas y son influenciadas por algo. Lo que sí es que nosotros en muchas ocasiones no entendemos este proceso, y ahí es donde tenemos que entender cómo es el proceso de tomar decisiones, porque las decisiones que tomamos no se dan en el aire, no se dan en un vacío. De hecho, déjenme presentarles aquí el hecho de que la definición por ahí comúnmente que usted va a escuchar cortita es: libre albedrío es igual a la capacidad de escoger. Y eso realmente no es libre albedrío. La capacidad de escoger es lo que lo define usted como ser humano. Usted es un ser humano que tiene capacidad, tiene voluntad. ¿Ok? Ahora, mire esto. En realidad, la definición de capacidad de escoger es la definición de albedrío. La diferencia se vuelve cuando se añade la palabra libre. El ser humano tiene la capacidad de hacer elecciones, de escoger entre dos más alternativas. Sin embargo, cada decisión no se toma libremente, sino que se toma en base a una influencia externa o interna. La misma filosofía va más allá y también nos presenta un cuadro más amplio sobre lo que sería el libre albedrío. En la filosofía, el concepto de libre albedrío, como se define técnicamente, es irracional. Las decisiones no se pueden tomar de forma vacía, sin razón. Siempre hay algo que nos obliga a tomar una decisión y siempre es influenciada por algún elemento externo o interno. El hecho de que se tomen decisiones no significa que se tiene libre albedrío. Dichas decisiones se toman basadas en una influencia que se ejerce en la voluntad. En otras palabras, amados, ya la filosofía nos está diciendo que técnicamente el concepto de libre albedrío es un poquito más amplio de lo que nosotros, las mismas definiciones lo establecen y de lo que quizás nosotros hemos defendido los últimos años a través de la historia. De hecho, esto ha sido un tema de debate a través de los siglos y, por ejemplo, hubo un caso donde un tal Erasmo de Rotterdam le escribió unas cartas a Martín Lutero, donde Erasmo era partidario del concepto de Pelagio, donde Pelagio del siglo IV ya había establecido unas ideas sobre lo que es la responsabilidad moral del ser humano. Y eso se le conoce como el pelagianismo. Y yo exhorto a que si alguien quiere conocer un poquito más de este tema, busque información sobre Pelagio, siglo IV. Los escritos de Pelagio fueron fuertemente criticados y contundentemente opuestos por Agustín de Hipona, donde se establecía de que Dios, como soberano del universo, es el que tiene la última palabra. Y es incompatible un Dios soberano y un ser humano totalmente libre. En realidad son dos ideas un poquito diferentes. De hecho, quiero presentarles aquí una de las defensas que hace Martín Lutero al respecto. Se llama The Bondage of the Will, que es un tratado donde él escribe a Erasmus con respecto al tema de la voluntad humana y establece cómo esta no se ejerce libremente, sino que está sujeta a la influencia, ya bien sea externas o internas. Otra persona que ha escrito al respecto se llama Jean-Paul Sartre. En este caso no es un reformador, es realmente considerado como el padre del ateísmo existencialista del siglo XX.
Él sugiere que la evidencia más contundente de que Dios no existe o no es relevante al ser humano es el hecho de que el hombre es un ser libre. Para Sartre, la libertad debe ser absoluta o no es libertad. No existe tal cosa como tener libertad con limitaciones. O se es libre o no se es libre. Si existe un Dios soberano, el humano no puede ser libre. Si es libre, entonces no hay Dios. Ambos conceptos son mutuamente excluyentes. No pueden existir ambos simultáneamente. Este señor, que es un ateo, ya está dándonos indicios de que el hecho de defender el concepto de libre albedrío como está definido ya nos causa problemas con nuestra definición de Dios. ¿Ve? Y eso es lo que yo quiero presentarles en esta clase, amados. Pablo es bien certero y bien específico al decir que Dios elige a las personas, a los grupos, a los pueblos, a individuos, conforme a su propia voluntad divina y no conforme a algún hecho o a alguna cualidad humana. Dios no se deja llevar por eso, Él lo hace en su divina voluntad. Y Pablo establece cómo Jacob fue escogido sobre Esaú, aún antes de haber nacido y de que ellos hayan hecho algo que mereciera el castigo o mereciera el que Dios lo escogiera. Ninguno de los dos hizo nada antes de que Dios los escogiera. Entonces, esto nos trae la pregunta, en realidad, esto de la libertad humana, si realmente es un concepto válido, bíblico, que lo podemos sostener bíblicamente. Entonces, vamos a ver aquí algo. La libertad humana, ¿es el hombre realmente libre? Y entonces tenemos que hacernos esta pregunta. La mayoría de las personas de la iglesia y fuera de la iglesia creen que Dios hizo al hombre con el libre albedrío para poder escoger amar a Dios o rechazarlo. Si escoge amar a Dios es salvo y si lo rechaza entonces Dios puede condenarlo. El problema de este concepto es que asume de que cada ser humano viene a este planeta en neutro, viene en blanco, viene como un ser inocente. Y que usted, en base usted vaya creciendo y vaya adquiriendo conciencia de su medio ambiente, usted se vuelve pecador o se vuelve ante Dios. Eso suena muy humano, puede sonar hasta lógico tal vez, muy filosófico, pero no es bíblico. La Biblia enfatiza fuertemente de que todos los seres humanos somos pecadores ante Dios porque nacimos siendo pecadores. De hecho, los siguientes pasajes bíblicos nos muestran esos aspectos. Por ejemplo, Romanos 3:23, que ya lo habíamos visto, Pablo nos estableció de que todos son pecadores. En Juan 8:34 Jesús habla de que todos son esclavos del pecado. En Romanos 7, de 14 al 15, que lo vimos también anteriormente, Pablo nos habla de cómo la ley del pecado que habita en nosotros nos lleva a hacer cosas que no quisiéramos hacer. Y en Romanos 8, Pablo habla muy específicamente que la mentalidad carnal, el hombre carnal, no puede ni quiere allegarse a Dios. O sea, la mentalidad carnal es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En otras palabras, amados, esto es importante porque ya lo que hemos visto de la salvación es que en el proceso de salvación es Dios de principio a fin. Dios fue el que hizo la salvación, fue Dios el que inventó la salvación, fue Dios el que estableció la forma de ser salvo. Y no tan solamente eso, Dios es el que nos llama a la salvación, Dios es el que nos otorga la fe para la salvación y Dios es el que nos mantiene salvos. O sea, si Dios lo sacamos de aquí, el ser humano no puede, por sí solo, no puede hacer absolutamente nada. Estos pasajes bíblicos nos muestran sin lugar a dudas que la salvación no se puede obtener por las obras del ser humano. En otras palabras, usted no podrá escoger a Dios por su propia voluntad, a menos que Dios sobrenaturalmente haga una obra en usted. Y eso es lo que Pablo establece aquí claramente. De hecho, en Efesios 2, Pablo nos habla de que la salvación no es por obras, no es por lo que usted haya hecho algo,
es por la fe en Cristo. Y eso es a través de la fe. Y Pablo va más allá y dice, y ni siquiera es la fe de ustedes. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que Dios es el que está constantemente, amado, envuelto en esto de la salvación. Y que su soberanía, Él es el soberano, pero es el Dios amoroso, justo, bondadoso, misericordioso, el Dios que es amor. Y lo más maravilloso es saber que el que tiene el control de todas las cosas, es que es el dueño del cielo y de la tierra, de este universo, el que tiene todo el poder de hacerlo todo, también es amor. No es que está hecho de amor, no es que tiene amor, es que Él es el amor. Y esto debe ser de consuelo para nuestra vida. Para nuestra próxima clase vamos a estar ampliando más este tema porque todavía nos queda un sinnúmero de consideraciones que tenemos que tomar en cuenta de este proceso y cómo entonces Dios utiliza la voluntad humana para el manifestarse. No es que somos robots, no es que ya ahora somos autómatas, no. Todo lo que hemos presentado hasta ahora es que entendamos qué realmente es lo que decimos cuando decimos libre albedrío, que entendamos qué es realmente lo que estamos hablando, que no es ese concepto que debemos de desechar, y entonces abrazar la idea de un Dios soberano y cómo Dios se allega a nosotros y cómo podamos entender y reconocer la voz de Dios, el trato de Dios, cómo podemos entonces comprender la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo podemos entonces vivir conforme a la voluntad de Dios. Todas estas cosas que yo creo que no hay creyente que no las desee son importantes y van a ser más evidentes cuando entendemos estos conceptos más claramente. Así que para la próxima clase estaremos profundizando en estos temas. Dios les bendiga.